Buenos días a todos. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Uceta, es sacerdote, es profesor del Seminario de Toledo y ha estudiado el doctorado en Teología en Roma. ¿Un doctorado en qué, Juan Manuel? Sobre un aspecto del Islam. Estudié el Islam, pues sí. Tú en Roma, por lo que a mí me has contado otras veces, has tenido cierta experiencia con algún contacto con algún exorcista. Es con el exorcista de la ciudad de Roma, nombrado por el Papa para la ciudad de Roma, que es el padre Gabriel Amorth, y que tiene muchas publicaciones, ha salido mucho en la tele. Y es una posibilidad que él ofrece a los sacerdotes para que podamos conocer pues este trabajo y no, bueno, pues no veamos que no es una cosa oscurantista ni es una cosa, un tabú, sino que bueno, pues cualquier sacerdote pues puede ayudar en esto, en esta tarea que en el fondo pues es un servicio más de la Iglesia a hijos suyos que sufren, en este caso por cuestión de lo que hace el demonio con ellos. ¿Pero tú crees que el demonio existe? Sí, sí, es verdad que no es un artículo del credo, que creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, no aparece, pero es una verdad que muestra clarísimamente la Biblia y que yo en mi experiencia como sacerdote en general y en concreto en estos exorcismos, pues es algo que debemos tener muy presente, existe. Pero tú, digamos, aparte que creas en el demonio por fe, digamos, ¿has tenido experiencia de ver su actuación? Sí, ciertamente. Normalmente tiene una especie de táctica, el demonio tiene una táctica que es que pensemos que o no existe, o si existe, a mí no me hace nada. Y sí que tiene un actuar con todos nosotros en diversos grados. O sea, lo más normal, y es lo que estamos un poco todos, es las tentaciones. Te presenta algo que en realidad es malo, que te hace mal, que te hace daño, bajo capa de bien. Si tú haces esto, pues te lo vas a pasar pipa, vas a sacar mucho resultado, etcétera, pero en realidad es algo dañino. Y en lo que es el exorcismo, respondería a otro tipo de actividad del demonio con las personas, que es lo que se llama la posesión diabólica. Tú dices que actualmente hay personas que están poseídas. Sí. ¿Y has visto alguna? En los exorcismos, hay... Por ejemplo, ¿en qué se notaba que estaba poseída? Sí. Cierto es que en este campo pues hay personas que dicen, no, esto se puede explicar por motivo, por ejemplo, psiquiátrico. Tengo un alumno, que precisamente Prado, un saludo para Prado, que me decía, la pregunta es que he perdido el papel de ese grupo, del grupo de Prado. Me decía que cómo se diferenciaba, o si no era simplemente una cuestión psiquiátrica. Y había otra persona que ponía también que cómo se diferenciaba un poseído de alguien que tuviera una enfermedad psiquiátrica. Bueno, antes de proceder a los exorcismos exorcistas lo que hacen es un discernimiento. Viene la persona, les cuenta los casos, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, y en función de lo que les cuentan ya hay casos clarísimos que no es un motivo así, pues el demonio, ¿no? Sino que se puede explicar por tema psiquiátrico, pues una obsesión, una esquizofrenia, no sé, pues una cosa de este tipo. Entonces ya el propio exorcista les remite a un psiquiatra. Lo que se busca en el caso de posesión diabólica son muestras de que puede haber una presencia del demonio que no puedan ser explicados de ninguna otra manera. O sea, si hay duda, pues no se procede, ordinariamente no se procede al exorcismo. Es cuando hay cosas que solo pueden ser explicadas por una razón, que es eso, que es una presencia del demonio. Tú, por ejemplo, cuando has visto una persona poseída, ¿qué has visto? Por ejemplo, pues yo he visto o he asistido a adivinación de cosas que no es posible que se sepan, sino que está ahí el demonio. Por ejemplo, en los exorcismos nosotros, los que ayudábamos al padre Amorth, rezábamos con él, pero las oraciones eran en latín. Esto era en Italia. Yo hablaba en italiano con la gente que tenía allí. El padre Amorth, un equipo de gente le ayudaba. Entonces hubo una persona que en la mitad del exorcismo me miró, se dirigió a mí y me insultó en español.
claro, ¿cómo sabe que yo soy español si yo no conozco de nada? Si yo no he hablado español en ningún momento, ¿no? Y estoy haciendo las oraciones en latín y además así a voz baja, ¿no? Entonces me insultó. Deja de rezar, hijo de... a mí. De todos los que estábamos allí, se dice a mí en español. Entonces el padre Amos, el exorcista, pues me dijo, tú sigue rezando, que si se ha dirigido a ti, y en español además, es porque tu oración le está haciendo pupa. Hijo de puta, tío. Sí. Bueno, yo todos los tacos italianos los he aprendido allí, ¿sabes? ¿Te lo dijo en español? A mí me lo dijo en español. Sí. Eso por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es, uno de los pasos del exorcismo es una reliquia de un santo, un trocito de hueso de un santo, que se mete en una cajita de metal y se le pone en la mano, o así en la barriga, o en la cabeza. Bueno, pues una mañana que el padre Amos había ido al Vaticano, había conseguido una reliquia de un santo que tenía, en vida del santo, tenía mucha mano, entre comillas, con todos estos temas de exorcismos y demás. Y entonces dijo, mira, me han dado esta reliquia, este santo, vamos a ver qué tal va con esta reliquia, ¿no? Entonces procedemos al exorcismo y llega el momento de poner la reliquia y empieza la persona a decir, quita, me quema San Fulanito. Y dice que el santo que es. ¿Cómo sabes? ¿No? Y entonces cuestiones así. ¿Qué santo es? No recuerdo ahora mismo. Me parece, creo que puede ser Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, pero no te diría yo a ciencia cierta, pero bueno. El caso es que adivinó que era ese santo y era el primer día que llevaba esa reliquia y no sabía. Luego otra cosa que llama muchísimo la atención es que todos los que van pasando por allí, iba yo los viernes por la mañana. Y entonces en la mañana había 5 exorcismos, uno detrás de otro, media hora, 40 minutos cada uno. Bueno, pues todos los que yo asistí decían todos las mismas frases. Que si es un teatrito que esa persona hace, pues se inventará las frases que sean y coincidirán o no, lo más seguro es que no, con el siguiente y con el del viernes siguiente, ¿no? Sin embargo, todos los que decían allí decían las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú no me mandas, aquí mando yo, ¿no? O sea, eso lo decía el primer poseído, luego el segundo decía tú no me mandas, luego el tercero decía tú no me mandas, sí. Y luego el cuarto. ¿Y tú? Claro, y dices, ¿cómo sabes? Porque la posesión, ¿en qué consiste exactamente? O sea, digamos, ¿qué poder tiene el diablo sobre la persona poseída? Bueno, lo que posee es las facultades corporales, ¿no? O sea, los movimientos, el habla, la vista, etc. ¿Pero continuamente, las 24 horas? No, la persona que está poseída, entre comillas, esto es una palabra un poco así, se activa en determinados momentos. El demonio que está en ella se activa en determinados momentos, ¿eh? Ordinariamente, por ejemplo, en los exorcismos se activa siempre. O sea, es una de las señales también en que uno puede ver que hay una posesión diabólica, que hay una persona que está viviendo normal y que, bueno, tiene a lo mejor ciertos episodios, pero llegando el exorcismo te pones a rezar por ella, porque un exorcismo es una oración, y se activa el demonio, ¿no? Perdona, Damián, luego te llamamos, que estamos haciendo una cosa muy interesante. Estamos saliendo en televisión, ya nos verás en YouTube. Pero te contamos, ¿no? Bueno, decía que el demonio posee la persona y en determinados momentos da un paso adelante y toma la iniciativa de lo que es eso, las facultades corporales, ¿no? Lo que nunca va a poseer es el alma. Eso no, o sea, la persona, el alma es de Dios, hasta el momento en que muramos. En ese instante, pues nos sobrevendrá el juicio. Si uno ha hecho el bien, ha vivido pues, según lo que Dios nos ha indicado, va al cielo, y si no, pues ese es el momento en el que el alma es poseída por el demonio, pues el infierno, ¿no? Pero hasta ese instante lo único que hará el demonio, bueno, único entre comillas, es coger los movimientos, la corporeidad, ¿no? De la persona. ¿Y cómo se llega a esta situación de posesión? Sí. Bueno, pues puede haber como dos motivos principales. Uno, que es como el más evidente, más claro, por culpa propia. O sea, tú te la has buscado. El que juega con fuego se quema, se puede quemar. Entonces, hay ocasiones en las que uno pues ha entrado, por ejemplo, en una secta satánica, en
las sectas satánicas, uno de sus ideales, lo que buscan es ser poseídos por el demonio. Se ofrecen al demonio. Bueno, en los exorcismos de Padre Amorth había una persona que había llegado a eso, se había dado cuenta de que no era tan maravilloso como le habían dicho, y entonces tuvo que buscar la solución en la iglesia, ¿no? En los exorcismos. Luego, por ejemplo, con temas de esoterismo, por ejemplo, la Ouija. No siempre que se hace la Ouija, ahí pues está el espíritu del abuelito, no sé qué, lo que se invoque. No siempre es real, o sea, puede ser que haya uno que mueva el vasito. Pero cuando ahí está pasando algo que no se explica de forma natural, no es el espíritu del abuelito. Eso te iba a preguntar, porque además se lo he contado a mis alumnos de bachillerato. Tuve un grupo de alumnos que se murió el padre de un chaval y hicieron la Ouija y el chaval estaba fuera de la Ouija, pero estaba presenciándola. Y le preguntaron que cuáles fueron las últimas palabras que le había dicho el padre al hijo antes de su muerte. Y entonces el espíritu, el supuesto espíritu, lo que fuera, se manifestó y dijo las palabras que le había dicho el padre. Y el chaval se puso a llorar. Entonces yo, en principio, se lo decía a mis alumnos que ¿quién le dice que es el padre? Eso. El demonio es el padre de la mentira. Puede ser el demonio, un alma del infierno, el que se manifieste. Las almas no tienen esa facultad de comunicarse con nosotros. Si ahí entra algo que no sea explicable de forma natural, no es el alma del padre o del abuelito, no, es el demonio engañando, con el fin de enganchar, porque estas cosas enganchan. O sea, si tú pasa una cosa de esta, oye, fíjate, nos ha pasado, y queda uno como diciendo, oye, qué interesante esto, ¿no? Bueno, y de esa afición a estas cosas, pues puede sobrevenir una posesión, porque tú le estás abriendo la puerta, ¿no? Bueno, y luego también puede venir por pecados graves muy fuertes, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hay casos de personas que han abortado, ¿no? Que ha sobrevenido con el aborto, ha sobrevenido una posesión, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay casos de padres que abusan sexualmente de sus hijas o de sus hijos. ¿Eso tú los has conocido? Sí, ayer en los exorcismos. Los dos tipos. Los dos casos, sí. Entonces estos casos es algo que tú has hecho que ha provocado esto. Te lo has buscado, por decir así, ¿no? Bueno, pero segunda posibilidad es que no hayas hecho nada de esto y te sobrevenga. ¿Por qué camino? ¿Por qué vía? Por vía de maleficios o hechicería. Eso había alguien que me lo había preguntado, no me acuerdo. Decían que era el mal de ojos y eso verdaderamente era real, sí, o de los hechizos. Bueno, lo mismo que digo de la Ouija. Muchísimos casos no va a ser verdad. O sea, tú vas a una persona, le pagas un dinero y te hace allí no sé qué y te saca los cuartos y ya está. Pero puede ser, yo invoco una fuerza, a veces que directamente se invocan las fuerzas malignas para hacer mal, eso es el maleficio. En otras ocasiones se invoca pues los espíritus, los no sé qué, con una finalidad buena, a eso se le llama magia blanca. Pero igual que decía de la Ouija, en la magia no entran los espíritus de no sé qué buenos a hacer el bien, sino que entra el enemigo también, el diablo, para engancharte en esto. Y lo de antes, una vez enganchado ahí, pues ya te va a llevar donde quieras, ¿no? Y de estos casos también había, ¿no? Juanma, y una vez que una persona, por ejemplo, ya está poseída, ¿cómo esa persona, digamos, acaba en el exorcista, o qué cosas ve en ella que le hacen plantearse, ¿estaré poseído? ¿O desde el principio también lo sabe? Bueno, hay veces que es la propia persona la que cae en la cuenta, en otras ocasiones son el entorno, las familias. Lo que sobreviene es algo repentinos, aunque no es inmediato que ya pues he hecho la Ouija y ya ha salido ya con todas las manifestaciones de lo que sería una posesión, sino que empieza como una etapa en la que comienza a darse cosas extrañas que yo antes no tenía, no vivía. En relación con mi entorno, por ejemplo, se empiezan a caer cosas, oírse pasos, voces, se encienden luces en las casas donde uno vive, una persona de estas vive, ¿no? Junto con eso, interiormente la persona empieza a experimentar pues un vacío muy grande, una angustia continua, odio,
es muy significativo que ese odio se dirige muy específicamente hacia las cosas de Dios, ¿eh? O sea, ves un sacerdote o entras en una iglesia o oyes hablar de la Virgen o del Santísimo y la reacción es furibunda, desproporcionada, ¿no? Es el odio hacia lo sagrado, ¿no? Bueno, pues empieza a notarse unas cosas así. Es un pequeño infierno el que empieza a vivir la persona, ¿no? Porque lo que hablaba antes, cuando los de la secta satánica dicen, no, es estupendo que te posea el diablo, estar en sus manos, porque vas a tener de todo, placer, poder, sexo, etcétera, ¿no? Te venden todo eso, pero en realidad es un pregusto del infierno, ¿no? Es horroroso, es horroroso. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención en todo este campo es el grandísimo sufrimiento que experimentan los poseídos y su entorno, ¿eh? Entonces, una vez que notan que ahí pasa algo extraño, hay personas que se van al psiquiatra. Entonces los psiquiatras, si pues tienen una preparación en estos temas, pues a lo mejor le dirán, mire usted, esto no responde a la psiquiatría, esto va por otro lado, ¿no? O sea, a veces ocurre que un psiquiatra le manda a alguien al exorcista. Sí. También has visto casos concretos. Sí, dan casos. De estar en colaboración entre el exorcista y el psiquiatra para el exorcista remitir gente al psiquiatra y viceversa. En otras ocasiones, si el psiquiatra no tiene idea de que pueda haber todas estas cosas, ¿no? Pues le va a poner hasta arriba de pastillas que no arregla nada y que no mitiga nada. O sea, una de las pruebas también de que esto no responde a la psiquiatría es que dándole un fármaco que en principio tendría que funcionar de esta manera, no funciona. Para arreglar lo que supuestamente es una esquizofrenia, una histeria, una obsesión, no funciona. Y le suben las dosis y no, si es que no va por ahí, la solución no es esa. Sigue activo lo que hay dentro, ¿no? En otros casos, si la persona pues tiene una cierta fe o una cierta credulidad, busca solución en hechiceros, en echadores de cartas, todo este tipo de cosas, ¿no? Que en realidad lo único que hacen es empeorar. Ya decíamos antes que lo que funciona en todos estos casos no es Dios, no son los espíritus buenos, es el enemigo. Entonces de alguna forma estás echándole gasolina al fuego, ¿no? Y hay personas, no todas, que pues se remiten a la iglesia y el servicio, que decía que esto es un servicio que la iglesia hacia este tema, que es unas oraciones que se llaman exorcismos, ¿no? No es sencillo tampoco encontrar, porque no en todas las diócesis hay exorcistas nombrados, los tiene que nombrar el obispo por circunstancias, cada cual pues en cada sitio. En España, por ejemplo, ¿sabes dónde hay exorcistas? Sí. Y ¿Dónde? Por ejemplo, en mi diócesis hay en Madrid hay, en Getafe hay. Yo digo un poco en mi entorno, ya en esta parte que estamos ya no te sabría decir, porque tampoco no se trata de dar mucha publicidad. Se presta esto mucho al morbo, y la iglesia lo que quiere es también salvaguardar la privacidad de la persona que está en esta situación. No es prudente que si una persona tiene una cosa de estas, pues se entere todo el mundo. ¿Cómo podría enterarse? Pues si todo el mundo sabe que ese sacerdote es el exorcista de la diócesis y ven que una persona va ahí, pues ya está. Dice, mira, este es otro, ¿eh? Y tú imagínate, pues en tu bloque de vecinos, que en el piso quinto vive uno que tú sabes que está así. Pues a lo mejor, bueno, pues reaccionas bien, o a lo mejor no te montas en el ascensor con él. Es como un apestado. O en un trabajo, que los compañeros de trabajo se enterarán que está en estas cosas, ¿no? Pues también le pueden incluso porque echar a la normalmente calle. la gente en el entorno un poquito más lejano no se da cuenta de la posesión. No suele pasar, ¿no? Así en público no. Suele ser más bien en el ámbito familiar, sí. Y lo dicho, y la iglesia, para salvaguardar la privacidad, no es que esto sea una cosa ocultísima, secretísima, que haya que tener como vergüenza de decir que uno es exorcista. No va tanto por ahí. Es una cosa, bueno, pues normal, pues unas oraciones que hace un sacerdote por una persona, pero sí que busca esto, que haya ese sigilo
para que la persona quede salvaguardada, ¿no? Oye, y para terminar, si no sé si se te ocurren más cosas, nos puedes contar, pero cuéntanos algún exorcismo concreto, alguna cosa que te haya llamado la atención, o cómo saliste de la primera vez que presenciaste un exorcismo, Pues o bueno. no sé, Bueno, pues en qué consiste, porque sí. no sé muy bien qué se hace. Sí, pues lo que he dicho en algún momento ya son oraciones. Son oraciones que el sacerdote hace en el nombre de Dios, ordenando al demonio que está ahí que salga, que le deje a la persona tranquila. Y son, bueno, pues hay dos rituales, bueno, pero en esencia es eso. Entonces yo, si quieres, te cuento un poco eso que comentas el primer día. Yo iba un poco, como me imagino que todos tendremos la idea de lo que es un exorcismo por las películas o por la tele, ¿no? Y entonces tú tienes la imagen de pues todo oscuro, tormenta, los sustos estos que te hacen de música, ¡chan!, ¿no? Te das un poco con eso. Y yo cuando llegué allí, la verdad es que ya se me descolocó todo, porque era en un salón parroquial de una parroquia de allí de Roma, con unos ventanales enormes, de día, con un solazo impresionante, un equipo de gente que ayuda al exorcista. La ayuda rezando. No, por ejemplo, pues para si el poseído pues le sale baba, por ejemplo, pues le limpia, ¿no? O si empieza pues a saltar mucho o tal, pues le sujetan un poco. Hay otras dos personas que rezan el rosario mientras se desarrolla el exorcismo. Bueno, entonces una de las cosas que me descolocó totalmente fue la normalidad con que esas personas estaban allí y hablaban, y que, bueno, pues hablar, ¿qué tal tu hijo? ¿Le llevaste al médico el otro día, no? Tal. Pues sí. Y oye, ¿qué vas a hacer de comer hoy? Pues yo voy a ir a comprar, porque el otro día me vi una receta, ¿sí, no? Y claro, te dejan descolocado, porque dices, pues si acaba de pasar lo que ha pasado, que ahora contaré un poco, y esta gente pues tan normal, ¿no? Pues sí, en realidad lo que se ve ahí, se aprecia, es que el demonio bufa mucho, o sea, hace muchos aspavientos, pero en realidad tampoco puede tanto contra Dios y su iglesia. Y que la palabra de un pobre sacerdote que está rezando sea capaz de poner en jaque al demonio, pues es que te pone un poco los puntos sobre las sillas, ¿no? Las cosas en su realidad. Hay ocasiones que pensamos que digamos, el esquema es Dios y el demonio. Y no es esto. Dios está muchísimo por encima del demonio. El demonio estaría a la altura de los ángeles buenos, el arcángel San Miguel, San Gabriel, a ese nivel. Y Dios está mucho más por encima, ¿no? Bueno, pero él quiere hacer un poco ver que es como el antagonista de Dios y que le llega a la altura, ¿no? Y no es así. Y ahí lo percibes, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, era esa sala, hay una camilla en el centro, la persona está en una salita de espera, y ya llega un momento, pues entra, se tumba allí y comienza el exorcismo, pues echando agua bendita, rezando un Padre Nuestro, una Ave María, en gloria. La persona es invitada a que rece también. O sea, la persona va voluntariamente. Sí, es que si no, no se puede. No se puede proceder a los exorcismos si la persona misma no quiere. Bueno, entonces se empieza con esas oraciones, y como decía, se le invita a la persona a que rece también. Y muchos de ellos todavía no se han activado, porque hay algunos que ya entran activados, ¿sabes? Están en la sala de espera y ya se les oye allí todos los gritos y las cosas, ¿sabes? Pero bueno, muchos de ellos entran tan normales que muchos entraban por la puerta, yo los veía y decía, no puede ser, esta persona, y luego ya empezar eso, digo, pues sí puede ser, ¿no? Bueno, pues, ¿Qué pasaba? pues que la apariencia no te da la impresión, ¿sabes? ¿Luego qué pasaba? Bueno, entonces los tumbaban allí, empezaban las oraciones y se daba una transformación física en la persona, ¿no? Lo primero, los ojos se le ponían en blanco, ¿no? Los pómulos se le acentuaban y se le hundían los ojos como con ojeras, ¿no? La nariz se le afilaba, ¿no? Y se ponían de color, decimos cetrino, como muerto, o sea, blanco, ¿no? Y luego les cambiaba el timbre de voz también. O sea, no es que les cambiara, yo por ejemplo puedo hablar así, pero esto es mi registro, o puedo hacer falsete, pero es mi registro. Esto era otra voz distinta de la persona, ¿no? Normalmente tonos muy graves, ¿no? Y esto sucedía en 0, o
O sea, porque, por ejemplo, si ves a un moribundo, es la persona, pero está con todo eso que acabo de escribir, esa nariz afilada, los pómulos, pero es la persona. Pero eso ha llegado después de horas de agonía o lo que sea, ¿no? O está en el féretro ya, que haya fallecido. Pero esto era en 3-4 segundos, sucedía. Pasaba así, ¿no? Entonces empezaba, había casos que había como más manifestación, más gritos, más movimiento, más fuerza. Una de las características también es la fuerza sobrehumana. Me recuerdo de un niño que había, de 9 años, que no podíamos entre 4 hombres sujetarlo. Impresionante. Pero este niño, ¿cómo habría podido llegar a eso? Por maleficios a la familia entera. Bueno, pues un caso como ese, ¿no? Entonces, pues se procedía a los exorcismos y lo que te decía, había algunos que era como más aparato externo, más espectacular, más voces, más gritos, más cosas, ¿no? Esto solía ser cuando ya el demonio estaba más débil o cuando ya estaba más cerca del momento de la salida. Porque en un solo exorcismo no se expulsa el No se demonio. expulsa el demonio. Hacen falta muchos. Muchos, sí. Depende también el tiempo que lleve el demonio metido, la causa que haya provocado la entrada, si la persona es persona practicante o no. Ahora diré un poco eso también. Bueno, y había otros que se quedaban como una tabla, rígidos, y simplemente pues había como un ronquido, así, continuo. Bueno, ya digo, dependiendo del caso, pues así pasaba una cosa u otra. Pero bueno, aquello era pues, muy espectacular, ¿no? Y yo recuerdo el primer día lo que digo, termina el primer exorcismo yo con la boca abierta y la gente hablando de lo que van a hacer de comer después, ¿no? O sea, esa normalidad a la que me referías, ¿no? Y luego, bueno, pues así cosas, lo más fuerte que vi en esos exorcismos, antes ya hablaba de cosas que yo no me explico de ninguna otra manera, ¿no? De adivinación de cosas ocultas. La cosa más fuerte que yo vi fue una levitación. O sea, una persona que un palmo de la camilla empezó a levitar entero, ¿no? Y claro, yo me quedé ahí, ya me quedé bloqueado. Sí. Y otra pregunta y última, porque yo creo que se nos acaba el tiempo, pero lo único que hace, digamos, que la persona poseída sea abandonada por el demonio es el exorcismo, ¿o hay otros medios? No, hay otros medios. Y mira, me alegro que me lo preguntes porque el exorcismo es un momento de un proceso de sanación o de liberación. En ese proceso de liberación, la persona tiene que rezar, tiene que hacer oración, tiene que ir a misa, tiene que comulgar, tiene que confesar. O sea, tiene que haber un acercamiento a Dios por parte de la persona. Sí. Si no hay eso, los exorcismos solos no funcionan. O sea, una de las cosas pues, que ves que, ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas, no? Pues en muchos casos es para que esa persona se acerque a Dios. Porque el resultado de todo el proceso ya cuando quedan liberados es que esa persona, pues ya su misa, su confesión, su oración, eso lo cuida. Y decía, antes me refería, que el demonio afecta más o tiene más posibilidad de hacer daño a los que no están con Dios, a los que no reciben los sacramentos, a los que no rezan. En una ocasión le dijo uno de los demonios al exorcista: Gabriel, voy a por ti. Le dijo así. Y bueno, llevaba más de 40 años haciendo exorcismos, entonces se sonrió. Dice, ¿cuándo vas a...? Dice, esta noche. Dice, ¿y a qué hora? Es para esperarte levantado, ¿sabes? Dice así, no estar levantado. Dice, pues a las 5. Ah, bueno, entonces esta noche a las 5, ¿no? Sí, voy a por ti, prepárate. Y dice, bueno, y una pregunta. Llevo más de 40 años haciendo esto, ¿y por qué has tardado tanto en venir a por mí? Y dice, y le dice el demonio, dice, lo he intentado antes, pero estás muy protegido. Y esto, el exorcista de la diócesis de Toledo, que es muy simpático el hombre, pues dice que en ocasiones el demonio pues actúa y en ocasiones nos metemos, dice así pone la imagen esta, ¿no? Nos metemos en los campos de batalla donde está el fuego cruzado, estás disparando, nos metemos en bañador o en bikini. Pues claro que te van a dar. Lo que tienes que ir es en tanque, para que no te den. Los tiros existen,
para que no Te te estás den. refiriendo los tiros al exorcista. No, no, al demonio, que te dispara para hacerte daño. Pero al exorcista. A todos, Ah. a todos, no solo al exorcista, a todos. Entonces, el demonio existe, actúa y nos hace daño. Está disparando. Entonces, si tú vas metido en un blindado, en un tanque, no te hará nada. Pero si vas a pecho descubierto, en bañador, en bikini, como decía el exorcista este que te digo, pues claro que te van a dar. ¿Pero el tanque cuál es? El tanque es los sacramentos, la oración, la unión con Dios. Entonces, volviendo un poco, el exorcismo es una parte de todo un proceso de liberación en el que se incluye esto. Y si la persona no lo hace, no se libera. Y lo más normal es que no persevere en los exorcismos para llegar a liberarse. Oye, dos preguntitas. Siempre que sale el tema este en clase, siempre hay gente que tiene miedo. Uy, a ver si se me va a pasar a mí. Y luego te quería también preguntar, y ya terminamos, ¿en qué te ha influido en ti, en tu vida personal, el haber tenido esta experiencia cercana del demonio? Bueno, a lo primero, ¿es posible que el demonio se te meta a ti? Sí, sí. No le suele interesar, porque ya nos tiene sin necesidad de llegar a eso. O sea, son casos como muy raros. Sí, pero puede darse, puede darse. Y yo lo que me llama mucho la atención es lo que te decía, que si yo es verdad que me he hecho algo que me lo ha ganado, pues bueno, pues mira, pues irá con ello, que te lo has ganado. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que sin estar en nada de esto, de Ouija, de Reiki, el Reiki también va por aquí. Pues ¿Tú has visto gente que por el Reiki ha tenido una relación luego Sí. diabólica? Sí, sí, allí en los exorcismos. Bueno, el caso que si yo no estoy en todo eso, pues me puede venir por un maleficio. Pero es que los maleficios, lo que decía del estar protegido, no. Los maleficios, puede ser que el demonio entre, que vaya a por la persona, pero si esa persona está fuerte, el demonio no tiene nada que hacer. ¿Sí? Pero si el maleficio va para adelante el demonio y se encuentra lo que decíamos del bañador y el bikini, que la persona está sin ninguna protección. unión con Dios, pues vamos, carne No es de fácil. cañón, carne de cañón. Eso. Bueno, y luego Y luego lo otro, a mí personalmente, yo como sacerdote, pues me toca estar lidiando o luchando contra el demonio, sobre todo a nivel de confesionario, porque esto el padre Amor decía que al demonio le hace más daño una buena confesión que un exorcismo. Porque el exorcismo lo que vas a atacarle es porque ha poseído un cuerpo, pero lo que quiere es poseer el alma. Y en el pecado grave continuado, el demonio nos tiene de su mano, que es un poco lo que me refería antes. Que a lo mejor no le interesa llegar a poseerte corporalmente. ¿Por qué? Pues porque es como poner las cartas sobre la mesa y puede ser que la persona vaya a un exorcismo a curarse y ya se le desbarajuste todo, ¿no? Si nos tiene en pecado mortal habitual, nos tiene donde nos quiere. Y una confesión puede dar al traste con eso. Entonces, como sacerdote a mí me ha tocado lidiar mucho en el confesionario. He estado también en esos exorcismos y sobre todo lo que me llevo es qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Y es que no caemos en la cuenta, o sea, pensamos que estos son como cuentecitos y simplemente pues ese como temor así un poco al oculto del demonio. Es que yo no creo que tengamos que vivir con temor al demonio, sino con amor a Dios. Y yo el contraste de lo que me he encontrado allí, de lo que es el demonio y lo que hace, me ha ayudado a caer mejor en la cuenta y a darle muchísimas más gracias a Dios de lo que tengo con Él, con el Señor. Y lo que nos ama y el bien que está deseando hacerlo. Y no nos dejamos, ¿no? Eso es sobre todo lo que me llevo, ante todo y sobre todo. Muy bien. Pues nada, le damos las gracias aquí a Juan Manuel, nos ha atendido durante media hora. Y nada. De mil amores. Si puede servir para algo esto que os haga bien, a los que vean el vídeo, pues yo, fenomenal. Pues nada, un abrazo a todos.